Momentos enlazarme vía telefónica con nuestra amiga la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por su paciencia, la saludo con mucho gusto. Aquí encantada, Vicente, escuchándolos y poniéndome al día de las noticias que me están informando. Oiga, doctora, pues hay que hablar. Le guste o no a muchos de nuestros malquerientes de los medios de comunicación y el papel que estamos jugando en medio de la pandemia y también ante los gobiernos progresistas, porque no solamente tenemos el caso de México, tenemos el caso de Argentina, de Ecuador y, si me permite, hasta de Brasil, en donde los medios de comunicación jugaron, juegan y jugarán un papel primordial para golpetear y hasta para tumbar a presidentes, como el caso de Brasil. Deme su opinión, doctora, de lo que ve, de lo que escucha en tiempos de Javier Alatorre, de Ferriz de Con, de Francisco Martín Moreno y de todos estos personajes de los que hablamos y exhibimos constantemente aquí en Sin Censura. Fíjate que en México somos muy dados a compararnos con otros países, digamos, europeos o incluso con Estados Unidos. ¿Qué está pasando por allá? ¿Cómo se dan tales y cuales fenómenos? Los que tú me digas. Pero justamente en un tema como este, que es tan delicado como el uso, manejo y la propiedad de los medios de comunicación, es muy importante voltear a ver a nuestros vecinos y a nuestros realmente pares en términos de la experiencia, pero también de la región que es América Latina. Y tú mencionas algunos países que han tenido transiciones políticas muy interesantes, similares a la mexicana, y que de repente han tenido regresiones, Vicente, y eso es lo que me preocupa muchísimo. Y un actor central en todos los casos han sido los medios de comunicación, sobre todo o la parte de un periódicos nacionales o la parte de la televisión, que tiene un nivel de penetración altísimo en todos estos países como Argentina, como Brasil, como Ecuador, y en todos estos casos esos medios de comunicación han sido golpistas abiertamente y ahora sí que sin censura, Vicente, abiertamente oponiéndose y en su momento ocupando el lugar, digamos, de la oposición visible a los gobiernos en cada uno de estos casos cuando se llegó a dar y en sus circunstancias especiales que podríamos discutir cada uno por sí misma. Pero lo interesante es que habría que aprender de esa lección, porque la lección fue que al final de cuentas el papel que jugó en Brasil, por ejemplo, la televisión, decía yo también los periódicos, pero mucho más la televisión, ojo con eso, fue de una fuerza para que al final llegara un candidato de ultraderecha, ya no estamos hablando ni siquiera de derecha, de ultraderecha, que en este momento incluso niega el impacto del coronavirus y niega la posibilidad de que la gente se resguarde con policía. Están haciendo que abran los negocios en Río de Janeiro, Vicente, o sea, el mundo al revés, es como de locos, pero estamos viendo eso. Y en el caso de Argentina, también los medios en su momento golpearon mucho al grupo que ocupó la Casa Rosada allá, y que es importante porque no los dejaron trabajar. Más allá de las partes que puedan tener buenas o malas cada uno de estos gobiernos, lo importante es que el papel es que no es de crítica, porque yo creo que eso, y no se debe de confundir, la crítica no solo es bienvenida, tiene que darse, tiene que haber un nivel de discusión pública, pero lo que me parece muy grave es que haya un golpeteo y que se disfrace la crítica para realmente posicionar a algunos actores. Por ejemplo, mira, tú ahorita mencionabas al líder de la Coparmex, me parece que es de Hoyos, y es muy interesante que él niega algo que dice el presidente, de lo que nos estamos enterando, porque existe la mañanera, justamente esta que es la estrategia de comunicación que hábilmente ha entendido en este caso el presidente, pues que tiene que tener, porque es la única forma en que aún con sus excesos y aún con algunas cosas que podríamos también ser críticos, pues ha sido el mecanismo a partir del cual nos hemos enterado de muchas cosas que si no quedarían totalmente en la descalificación todo el tiempo. Y te mencionaba el ejemplo de este señor de Hoyos, porque él habla de que es falso que haya el número de recursos que se está diciendo que se deben en impuestos.
Y bueno, ahora resulta que Diego Fernández de Ceballos resultó un poco más honorable que este hombre, que por lo menos reconoció que sí debía el predial hace 30 años, y aunque no le pagó y al final de cuentas quién sabe qué tantos chanchullos hizo, lo que sí fue clarísimo es que por lo menos no desmintió algo que fue evidente porque se le salió del control y porque había sido un beneficio que recibió, pues obviamente de gobiernos amigos. Y es exactamente lo que al final de cuentas pues va a tener que de visibilizar la autoridad mexicana para mostrar no solo la validez del argumento, sino mostrar cómo quieren ahora descalificarlo, y que si no hubiera la contraparte, bueno, los medios de comunicación, sobre todo, insisto, los más visitados, los masivos, donde la población más popular se acerca y a donde penetra en cada una de estas casas en todo el país, que es lo que ocurre con las televisoras grandes, pues al final se quedarían con la última palabra, Vicente, y repito, y esa sería la lección. México debe voltear a ver a estos países donde hubo cambios políticos importantes, algunas cosas de avanzada, que hoy estamos viendo en franca regresión. Del caso de Ecuador con el tema del contagio, tremendo, porque la autoridad es incapaz siquiera de haber, expresado cabalmente una estrategia y no existe. Es el caso creo que más dramático, y al contrario, vemos que en Argentina están teniendo, bueno, pues también a la par que el planeta entero, estrategias de contención, intentos no de quitar el contagio, hay que repetirlo, ese contagio se va a dar y tarde o temprano a todos nos va a tocar. El chiste es evitar, llegar al hospital de manera, mayoritaria. ¿Por qué? Pues porque justamente eso es lo que colapsa el sistema de salud pública en cualquier lugar del planeta, es lo que estamos viendo. Entonces, ojo con eso, creo que es la gran lección, creo que hay que aprender de eso y no quitar el ojo en lo que la televisión masiva sigue diciendo, porque la crítica debe darse, pero no utilizarse solo para golpear o posicionar ciertas, a ciertos sujetos o cierto discurso sin la contraparte, que también sería tener esa capacidad de réplica. Vicente. Deme entonces su opinión, doctora, acerca del capítulo, el episodio vergonzoso de un Javier Alatorre, quien desde Azteca